Nuevamente nos encontramos con Carlita Lombardi aquí en el Retiro Sacerdotal de Guadalajara de Divina Voluntad, y precisamente hoy queremos ir empezando a nutrirnos de lo que es Divina Voluntad, y qué mejor que empezar desde el principio. En este tema, o el día de hoy, abordaremos lo que es el volumen 1. Le haré algunas preguntas a Carlita Lombardi para que ella nos explique en qué consiste la Divina Voluntad, cómo empezar a vivirla, porque recordemos lo que vimos la vez pasada, en la entrevista pasada, que hay grupos de Divina Voluntad, hay muchos grupos en el mundo, que para mí eso es muy bueno, que haya Divina Voluntad, que se esparza la Divina Voluntad, pero sí con el debido cuidado de malinterpretar algo, ¿verdad? Para no caer en herejías, sobre todo que vayamos en contra de la doctrina de la propia Iglesia. Y pues bueno, Carlita, ¿algunas palabras que nos quieras ofrecer respecto a esto? Bueno, pues primeramente agradecerte por otra vez la invitación, Eddie, a tu programa, y también agradecer a la audiencia por conectarse. Creo que comenzar hablando del volumen 1 nos va a dar como una visión muy aterrizada desde nuestra fe católica, de cómo nuestro Señor ha ido caminando junto con toda la Iglesia hasta poder llegar a este don. Por eso es muy importante, como tú dices, que nosotros estemos aterrizados en nuestra fe, en nuestro magisterio, para poder ir de la mano de la Iglesia conociendo el don de la Divina Voluntad, y ahí no hay error. Claro. Ahí no hay error. Entonces, pues así vamos empezando con nuestra charla de hoy sobre el volumen 1. Excelente. Carlita, ¿nos puedes apoyar con una oración antes de comenzar? Claro que sí, claro que sí. Nos disponemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, oh Padre Santo, por reunirnos en tu presencia amorosa, a entrar a conocer las verdades del cielo en el don de la Divina Voluntad. Queremos unirnos plenamente a tu amor, a tu divinidad, a través de Jesús, tu Hijo amado, en quien tienes puestas todas las complacencias. Queremos unirnos plenamente a su vida, para vivir en Él, en su corazón, y de la mano de nuestra Madre Santísima, Madre de la Iglesia, caminar en el orden para vivir la plenitud del reino de la Divina Voluntad, el advenimiento del reino que tanto hemos nosotros pedido en el Padre nuestro, con tu misma petición. Por eso, hoy hacemos nuestra esta oración para decirte, oh Padre Santo, en la voz de Jesús: venga a nosotros tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Listo. Pues bien, miren, el tema a tratar, como dijimos, es el volumen 1 de este primer libro, ¿sí?, que contiene 3 volúmenes. Para todos aquellos que también quieran adquirir los libros, vamos a dejarles aquí en la pantalla, vamos a dejarles los números telefónicos para que puedan contactarse y puedan adquirir los libros si gustan por este medio, o también si ustedes ya tienen algún proveedor, obviamente autorizado, y que sean los libros correctos, pues adelante. Miren, el libro de Cielo, que así se está titulado, y el primer volumen nos dice lo siguiente: llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Carlita, mi primer pregunta relacionado al tema de este volumen es, primero, que nos adentremos un poquito. ¿Nos puedes explicar quién es Luisa Picarreta y a qué edad comienzan sus visiones, sus revelaciones? Bueno,
si gustas, antes de comenzar con tu pregunta, se me hace muy importante y qué bueno que comienzas con el título del libro, porque el título del libro no lo puso Luisa, ni lo puso San Aníbal María de Francia, que fue uno de los confesores de Luisa, sino el título del libro se lo dictó Jesús a Luisa. Okay. Le dijo que así tenía que ser la portada del libro de cielo, y dice: la llamada a la criatura, al puesto, al orden y a la finalidad para la cual fuimos creados. ¿Por qué? Porque desde el título Jesús le dice a Luisa: así quiero que desde el título el hombre sepa que es llamado a vivir en mi voluntad, como en el principio. Entonces, bueno, pues esto es muy valioso porque el título lo pone Jesús, son escritos bendecidos por Jesús, los bendice, los besa, y algo maravilloso, Jesús, bueno, Luisita ve que Jesús saca de su corazón los escritos de la divina voluntad. Entonces, wow. Bueno, pues esto estamos hablando de dimensiones mayores, no es una simple revelación, sino que estamos hablando de una tercera obra, que es la obra de cielo, la obra de la santificación, la obra del Espíritu Santo, que quiere derramarse en todos, y por eso el título. El título. Qué bueno que nos haces la aclaración para que la gente que no ha leído pues empiece, sobre todo ese interés, ¿no? Que a mí me gusta mucho esta parte que mencionas de que nuestro Señor besó, o sea, es decir, es el que le pone el nombre, porque muchas veces hay personas, ¿no?, que dicen: oye, ¿por qué, no? ¿Por qué se llama así? Y pues bueno, aquí con esta explicación, hermanos, espero que haya sido sobre todo de provecho y de interés para todos ustedes. Ahora sí, Carlita, una vez adentrados al título y a la explicación que nos acabas de dar, menciónanos un poquito de Luisa. ¿Nos puedes escribir quién es, cómo empezó a tener sus revelaciones, a qué edad? Bueno, pues Luisa Picarreta es el nombre correcto en la iglesia, es sierva de Dios, sí, actualmente. Es sierva de Dios, esto quiere decir que ya está incardinada a un proceso de beatificación y santificación dentro de la iglesia. Esto nos habla pues de un paso muy importante, porque la iglesia no ha rechazado a Luisa, al contrario, la ha acogido dentro del proceso de santidad que todo santo debe llevar, ¿sí? Por eso ahorita ella es sierva de Dios. Okay. Esperemos que muy pronto sea beatificada y santificada. Bueno, pero Luisa Picarreta es un alma elegida por Dios para esta tercera gran obra. Luisa Picarreta, así como Dios a través de la historia ha dado a muchos santos el depósito de la fe, que sabemos que está en las Escrituras, pero que se explicita a través de los siglos. Así también Luisa Picarreta, pero Luisa no es el depósito de la fe como cualquier santo que nosotros hemos tenido anteriormente, sino que Luisa es el depósito de la tercera obra de Dios. Okay. Y esto es maravilloso, la tercera obra de Dios, la primera obra, la obra de la creación, que la saca el Padre, ¿sí?, a través de crearnos, crear el mundo para una finalidad que es vivir el reino desde aquí en la tierra. La segunda obra es la obra de la redención, que la deposita en María, que claro, Jesús es el Redentor, pero Jesús la deposita en María, porque ella, a través de ella nosotros recibimos también la vida redentora de Jesús. Y la tercera obra la deposita en Luisa Picarreta. Son estas tres obras, como ya lo habíamos dicho anteriormente, son universales. Por eso estamos hablando que Luisa Picarreta es la depositaria de la tercera obra de Dios. Y algo característico también de Luisa, que como ya lo habíamos dicho anteriormente, no es como nuestra Madre. Nuestra Madre Santísima nace sin pecado original. Nuestra Madre Santísima es pura, es inmaculada,
Pero Luisa Picarreta nace como todos nosotros, ¿sí? Una niña común, elegida, perseguida por los demonios, porque cuando saben que huelen cuando hay una obra de Dios grande, y claro, pues es atacada también, pero nuestra Madre Santísima le dice cómo ella tiene que vencer los demonios, y luego Jesús también le enseña cómo vencer los demonios. Luisa Picarreta, como también lo habíamos retomado, para retomarlo, ella cuando hace su primera comunión, ella empieza a escuchar a Jesús. ¿A qué edad? A los 9 años, ¿sí? Okay. A los 9 años ella recibe la comunión, escucha a Jesús, y a los 13 años ella tiene su primera revelación con Jesús. ¿Sí? Okay, sí. Ella está en su cuarto meditando las horas de la pasión, se mete tanto a meditar la pasión de Cristo, Okay. y siente un sofoco tremendo porque entra en una intimidad con esta meditación, sale a su balcón y ella encuentra la imagen de Jesús cuando va cargando la cruz en medio de una trifulca de personas que lo van azotando, que lo van empujando, y Jesús la voltea a ver y le dice: alma, ayúdame. Ahí fue la primera vez que Jesús se le presenta físicamente, fue una visión que tuvo y una invitación por Jesús a que lo ayudara en esta tercera obra, que claro, le dice alma, que esto es muy importante porque lo que Jesús quiere y llama mucho en la obra de la Divina Voluntad es precisamente a todas las almas, que somos nosotros, a vivir esta gran obra. Ok, sí, es correcto. Carlita, bueno, mira, ahorita qué bueno que nos diste esta apertura de quién es Luisa, la edad a la que empieza a recibir las visiones, las revelaciones. Y a mí me gusta mucho algo que el Señor le empieza a comentar en el volumen 1, que nos habla mucho de los desapegos. Es decir, a Luisa lo primero que le dice es cómo desapegarte del mundo exterior, ¿no? Y tenemos algún tipo de ideas que nuestro Señor en este primer volumen le dice a Luisa. Por ejemplo, desapégate al pensamiento, desapégate a la imaginación, desapégate a las acciones, a los movimientos, a los deseos, a las pláticas de cosas indiferentes, inclusive a los pensamientos de tus propios seres queridos. Y creo que aquí viene también algo muy, muy fuerte para mí, porque, es decir, primero, hablando de un desapego del mundo exterior, hablando del pensamiento, por ejemplo, para entenderlo mejor, Carlita, para poner ejemplos, si yo digo, yo ahorita yo estoy pensando en lo que voy a hacer la semana que viene, ¿no? Y probablemente lo que estoy pensando es en irme a jugar fútbol, por darte un ejemplo. ¿El Señor se refiere tan drásticamente a tener pensamientos solo para Él? Es decir, tal vez el Señor me podría decir: oye, en lugar de irte a jugar fútbol el fin de semana, quiero que vayas a predicar. Tal vez ese sería el pensamiento que al Señor le gustaría que yo tuviera. ¿Eso es correcto? ¿O ya estoy yéndome como que al extremo? Bueno, muy bien, gracias, Edith. Sí. Esa pregunta es muy interesante. Bueno, antes que nada, yo creo que es importante ubicar en dónde se encuentra el volumen 1 dentro de la obra. Recordando que vamos a comenzar hablando ahorita del volumen 1, pero el volumen 1 está dentro de una pedagogía divina, en donde nos va a llevar Jesús a pasar de lo humano a lo divino. Esto es lo maravilloso que le deposita a Luisa, porque Luisa Picarreta, pues es una alma como nosotros, nace igual con pecado original y igual con tendencia al pecado, como cualquiera de nosotros. Entonces, para poder pasar, imagínate, a una vida plenamente en Dios, porque nosotros somos llamados a ser
habitación de Dios. Tenemos que tener nuestro interior puro. Sí. ¿Sí? Una pureza, es decir, tenemos que llegar a ese estado de inmaculadez para que Dios pueda depositar todo lo que perdimos cuando Adán cayó en el Edén, ¿no? Que es la vida divina, que es la vida plena de Jesús, esa vida interior. Ahora, el primer paso que Jesús va a ir dando, porque es a partir de este primer volumen, que también quiero hacer una aclaración, cuando Luisa empieza a escribir por obediencia, porque sus confesores le piden escribir todo lo que Jesús le va diciendo. Ella, claro, para ella es un desgarro esta petición, y es cuando empieza como el acto heroico de la santa obediencia de Luisa. Ok. ¿Sí? Sí. Pero Luisa empieza a escribir ya mucho después de que está empezando a vivir ya. O sea, ya Luisa ya vivió los desposorios, que yo creo que después vamos a hablar de esto. Claro. Y bueno, pues esto es importante, que Luisa va retomando en su pensamiento en los inicios de cómo Jesús la fue llevando desde sus primeros pasos a poder pasar poco a poco de lo humano hasta poseer plenamente el don de la divina voluntad. En este caso, exacto, es a lo que voy, porque uno leyendo, bueno, por ejemplo, yo que estoy leyendo los libros y que me empiezo a encontrar con esta parte en el primer volumen, digo, a veces sí, ¿no? Es decir, pareciera que es drástico, o sea, es muy drástico lo que el Señor nos pide, es decir, quiero que tus pensamientos sean solo para mí, ¿no? Claro. Eso es lo que entiendo, ¿es correcto? Así es. ¿Cómo empieza Jesús? Ajá, ¿Sí? sí. ¿Cómo empieza Jesús? Sabiendo que esto es una vida interior. ¿Sí? No es una vida de empezar a realizar pues muchas acciones exteriores. Ajá. En el sentido de que yo voy a ser santo si voy a me voy de aquí a la Basílica de Guadalupe de rodillas, o si visito a todos los enfermos del mundo, o si abro orfanatos, o si hablo... No. Okay. Sino que sabemos que eso es importante, ¿sí? No se excluye. Sí. ¿Sí? Sin embargo, la vida de la divina voluntad es una vida interior. Jesús le dice a Luisa que primero hay que trabajar el interior para que después el exterior sea reflejo del interior. Okay. ¿Sí? Entonces, este es el primer paso, la purificación del interior, la purificación del mundo interior. Este va a ser lo primero que Jesús le va a ir enseñando a Luisa. Y entre ellos, las primeras lecciones que Jesús nos va enseñando, no solo a Luisa, porque esta es una enseñanza para todos, es el desapego del mundo interior. ¿Sí? Y cuando es este desapego va a consistir en donde cuando Jesús le va diciendo a Luisa, si tú no quitas tu mundo interior, el mundo que está dentro de tu cabeza, ¿y qué hay dentro de nuestra cabeza? Hay personitas, ¿sí? Hay imaginaciones. Exacto, sí. ¿Sí? Hay preocupaciones, hay temores. Deseos. ¿Sí? Proyectos. Claro, exacto. A eso precisamente es a lo que quiero llegar, porque aquí el Señor precisamente le habla de eso, ¿no? Es decir, y qué bueno que lo aterrices bien, Carita, porque precisamente sí es algo interior. Yo lo tomé así porque el subtítulo está titulado así, ¿no? Desapegos del mundo exterior, es decir, no de nuestra persona, sino del mundo, lo que nos interesa a nosotros como persona, porque como lo decías hace ratito, por ejemplo, yo hoy puedo imaginar, y eso es algo que me gustaría que nos aclararas, Carlita. Yo hoy puedo imaginarme, un ejemplo, ¿no? Puedo imaginar que en 5 años voy a estar de vacaciones, probablemente porque, no sé, la compañía me va a dar la oportunidad de irme un mes, una semana. O puedo estar imaginándome cómo sería mi futuro si el día de mañana me caso y qué sería tener una familia, por ejemplo. Ese tipo de imaginaciones entiendo que para el Señor no son sanas, porque no es algo que estés viviendo. ¿Me explico? Y aparte, algo que es imaginativo, como puede pasar y como no. Claro. ¿No? Entonces, a eso iba, Carlita. Es decir, me mencionas, vamos a aclarar algo ante el público. Las cosas que el Señor aquí le menciona a Luisa,
que nos desapeguemos de las imaginaciones, de las acciones, movimientos, deseos de nuestros propios seres queridos. Como tal, sí es drástico. Es decir, podemos tardar en cumplir todo eso, por ejemplo, 20 años. Pero si es correcto que tenemos que hacerlo, que se tiene que tal cual pensamiento solo para Dios, acciones solamente para Dios, movimientos solamente para Dios, deseos solamente de pensar en Dios o de querer estar con Él, antes de un ser querido pensar en Dios. Bueno, esto es muy importante lo que acabas de decir, porque tú lo acabas de mencionar muy drástico, en el sentido de decir, no, pues jamás vamos a poder llegar a hacer esto. Lo digo ¿verdad? por las personas que de repente dicen, oye, es que eso no lo voy a poder hacer. Lo mismo dijo Luisa. Lo mismo dijo Luisa, Jesús, nunca voy a poder hacer esto. Y Jesús le dijo, déjamelo todo a mí. Tú únicamente abandónate y yo lo haré todo. Tú únicamente disponte. ¿A qué se está refiriendo con Jesús con el desapego? Okay. Miren, cuando Jesús nos pide un abandono total y que empecemos por el interior, no implica que nosotros abandonemos nuestra familia, nos pongamos en un monasterio para que podamos nosotros estar totalmente aislados del mundo. No significa eso. Okay. Significa estar en el mundo, pero nuestro interior plenamente en Dios. ¿Sí? Nuestras acciones cotidianas en ese alabar, adorar plenamente a Jesús. Ver que todas las circunstancias que nos suceden es para bien nuestro, aunque sean difíciles, porque Jesús, ahí vamos a empezar a identificar cómo Él va trabajando nuestra vida para poder desapegarnos de este mundo interior. ¿Y cómo es esto? Bueno, esto es una pedagogía hermosa que Jesús, esto es la petición que le da, pero después le dice el cómo. Ajá, ok, es lo que queremos. ¿Cómo le vamos a hacer? Después Jesús le dice el cómo. Le dice cómo va a desapegarse cuando recibe una ofensa, ¿sí? No tener en el pensamiento a esa persona. Okay. Cómo va a desapegarse también de aquellas pláticas familiares, porque también le dice, estas pláticas empolvan tu voluntad. ¿Por qué? Porque en las pláticas está el chisme del fulanita, de sutanito. Entonces dice, aléjate de estas pláticas. Y entonces le va enseñando a Luisa cómo empezar a ir modificando sus acciones exteriores y sus acciones específicamente interiores, donde quiere que esté plenamente Jesús, ¿sí? Jesús debe de estar en mi pensamiento, en esa continuidad de alabarlo, adorarlo y de saber identificar cuando en aquel momento que se está rompiendo ese enlace con Jesús, saber cortar esa plática o retirarse o cambiar la plática. ¿Por qué? Porque para eso nos tiene nuestro Señor. Ahora, importante también ir aclarando, esto es un proceso, ¿sí? Sí. Esto es un proceso. Jesús nos dice el cómo. Jesús nos va a ir advirtiendo. Él va, a través de las verdades divinas, nos las va a ir recordando para que nosotros tomemos la decisión, porque esto es una decisión continua, ¿sí? El trabajo del mundo interior es lo primero que quiere trabajar Jesús, y pues más adelantito, no sé si tengas ahí alguna pregunta, que tiene que ver cómo hacerlo. Ajá, exacto, sí. Bueno, ok, entonces, es decir, como resumen, sí hay que llegar a esa parte, pero interiormente y como todo, no es como que leí y ya mañana tengo que cumplir con todo esto, ¿es correcto? Y aparte, tomar en cuenta que no es un cambio de acciones, sino de intenciones. ¿Cómo lo hago? Es la parte interior, okay, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Ok, bien. Mira, y también aquí hay una frase que nuestro Señor nos dice, yo no puedo entrar libremente a tu corazón si estás apegada a todo esto.
¿no? Entonces, al final la finalidad es eso, ¿no? Como dices tú, que nos vayamos desprendiendo, desapegando de a poco, ¿no? Sí, también hacer una aclaración, no estamos hablando de un quietismo, de decir, todo lo espero en Dios, a ver, muéveme. No, porque estoy desapegada de todo. Sí. No, cuidado, ¿sí? Sí. Es mi acto de día a día, solamente mi pensamiento todo en Dios, para alabarlo en todo lo que se hace, que es normalmente lo que no tenemos. En el interior tenemos preocupaciones, temores. Claro, Jesús también le dice a Luisa, mucho más adelante, que hay actos que son necesarios para la vida. Por ejemplo, cuando tú vas a comprar a lo mejor algo para la lista del súper, ¿no? Entonces, tú estás pensando cómo lo vas a hacer, a dónde vas a... Esos son actos necesarios para la vida. Dice, yo también los hice, dice Jesús. Dice, yo también los hice, pero tú fúndete, entra en mí, que después vamos a ver eso que es fundirse, pero entra en mí y ofréceme todo desde un principio. Por ejemplo. Sí, por ejemplo, en la mañana acostumbramos nosotros a lo que es el acto preventivo, decir, Jesús, me fundo en tu voluntad, soy nada, Dios es todo, Padre, te amo. Continúa, divina voluntad, pensando en mi mente, circulando en mi sangre, mirando en mis ojos, escuchando en mis oídos, hablando en mi boca, respirando en mis respiros, palpitando en mi corazón, moviéndote en mis movimientos, sufriendo en mis sufrimientos. Ese acto de fusión, ¿sí? Nos vamos y nos ofrecemos todos los actos, actos naturales, ¿sí? Que son pues nuestros movimientos que ni nos damos cuenta que nos movemos, pero también los actos conscientes. Entonces ahí van ya con la primera intención del día de decir, todo en ti, Jesús. Me levanto y a través de la oración hago lo que nos compartes ahorita, Carlita, ¿correcto? Claro, bueno, tiene todavía otra partecita, pero es importante que hacerlo nuestro, ese acto, hacerlo nuestro, es decir, dilo con tus palabras, díselo a Jesús que quieres entregar todos tus actos, que no lo quieres vivir en tu voluntad, sino en la voluntad divina. Y Jesús va a tomar esa intención. Y vas a entrar tú a una dinámica durante el día donde vas a tratar de que Jesús no se vaya de tu interior. Claro, ¿sí? De que Jesús haga todo en ti, que camine en ti, hazlo todo junto, platícale en ese interior. ¿Sí? Si recibiste una ofensa, no te mires a ti, mira a Jesús en tu interior, que es a Él al quien se la están haciendo. Y ¿Qué haría Jesús, no? ¿Qué haría Jesús? Reparar en el interior, a mirarlo con ternura. ¿Sí? Y si, por ejemplo, Carlita, hoy, que digamos como para jóvenes, que hoy yo como joven, que nos pueden estar viendo, yo agarro y digo, ¿sabes qué? Estoy en la escuela, es decir, yo ya hice mi oración en la mañana, entrego mi voluntad a Dios en todas mis acciones o pensamientos y lo que vaya a hacer, pero salgo de la escuela, viernes por la tarde, y mis amigos me dicen, oye, ¿qué te parece si nos vamos a tomar? Oye, ¿qué te parece si nos vamos de antro, no? Allí es, ¿qué haría Jesús? Es decir, en mi pensamiento antes de decirle, oye, ¿sabes qué? Sí, vamos, es, ¿qué haría Jesús? Exacto. ¿Sí? Y en eso pensar, ¿no? Es decir, y eso yo creo que es lo que nos costaría a muchos, ¿no? Porque pues probablemente ya esta sea una rutina, un hábito que una persona tiene, ¿no? Hablando obviamente de jóvenes, cada uno de nosotros en el estado en el que estemos, madre de familia, padre de familia, soltero, viudo, depende de los hábitos que tengas, es en cada cosa precisamente eso, ¿no? Tratar de decir, Señor, ¿qué harías tú? Señor, ¿qué harías tú? Pero también hay otra cosa importante. En la medida en que nosotros nos vamos disponiendo a vivir esto, a decir, sí quiero, porque lo primero que Jesús ve en ti, en el interior, es nuestro deseo. El deseo de querer vivir plenamente en Dios. Entonces, cuando nuestro Señor va buscando a esa alma que desea darle habitación en el interior, y dice, yo no puedo entrar a esa habitación interior y primero la voy purificando. Y lo primero es el deseo. Dios encuentra en el alma ese deseo. ¿Y qué va a poner Dios en el alma?
cuando encuentra ese deseo y ve que el alma va leyendo las verdades divinas, va queriendo hacerlas vida, va a poner el deseo en el interior del desapego del mundo exterior. Okay. Es decir, va a haber un fastidio por las cosas del mundo. Sí. Y esto es evidente, y lo estoy diciendo porque pues conozco jóvenes. Claro. Jóvenes, jovencitas de 25, jóvenes de 27, que están teniendo este fastidio por las cosas del mundo. O sea, no es decir, ay, yo quiero ir a bailar y no voy a ir porque Jesús no lo haría. No, no, no. Sí. ¿Sí? Correcto, sí. Sino es por eso Jesús le dice a Luisa, déjamelo a mí. Tú disponte, tú ten el anhelo de vivir, tú sigue leyendo y verás que yo voy a poner en tu corazón cuáles son mis deseos. Carlita, perdón que te interrumpa. Y eso quiero suponer, que no será parte del proceso, es decir, a veces, yo quiero suponer, que el primer día en que yo intente empezar a tratar de desapegarme a mis deseos, quiero suponer que sí es así, o sea, en el simple acto humano sí voy a tener como que ese decir, yo quise ir, pero me aferro a Dios, ¿no? O sea, quiero agradarle más a Dios. Entonces, de alguna manera, sí habría un sufrimiento en la persona, por lo menos a principio, ¿no? Claro, y siempre lo va a ver, siempre lo va a ver, Edith, porque Jesús le dice a Luisa que nosotros fuimos creados para tener estos pequeños sufrimientos. ¿A qué nos referimos que hemos sido creados también para sufrir? Pues saber que el sufrimiento que Dios quiere de nosotros es decirle no a nuestra voluntad, ¿sí? A nuestros propios quereres, no a la tentación, no al pecado, no al fruto prohibido. Claro. Ese es el único sufrimiento. Si nosotros le hacemos caso a nuestro Padre, decir no comer de ese fruto prohibido, entonces el sufrimiento más grande, que es cuando nosotros caemos y viene toda la desventura del hombre, porque empieza a sumergirse en los miedos, en las tristezas, las depresiones, en falsas alegrías efímeras del mundo, etcétera, etcétera, no van a pasar, ¿sí? Esos son sufrimientos mayores, cuando nosotros caemos en el pecado, en el querer de nuestra voluntad. Pero cuando le hacemos caso a Dios, decir, no comas de ese fruto, vive la plenitud de mis verdades, vive el camino que yo te he trazado, el sufrimiento es mínimo, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque Jesús va poniendo en el interior la gracia para amarlo más. Pero sí es parte de. Claro. Lo menciono porque sí, ¿no? Para que no vayamos a caer en un error que de repente te digan, yo ya estoy desapegado y como que todos felices y contentos, ¿no? El que diga que ya está desapegado, creo que está, ya no está desapegado. Sí, correcto. Sí, bueno, y bueno, Carlita, a esto, nuestro Señor, lo que a mí más, yo creo que de todo esto, lo que de repente más creo que cuesta y que inclusive está esto obviamente en los evangelios, ¿cómo amar a las personas cuando nos hacen mal? Porque aquí el Señor habla que también, ¿no? Es decir, debemos de amar al prójimo como a Él. Y, bueno, primero amar a Dios y luego al prójimo como a uno mismo, ¿no? Pero, ¿cómo? Porque muchas personas, bueno, yo estaba leyendo algo con Luisa en este volumen donde le decía que todo lo malo que te haga una persona, lo veas a Él. Entonces, aquí el detalle es, ok, vamos a suponer que una persona me golpea sin que yo tenga culpa de. Obviamente uno recibe los golpes, los dolores, el que me voy tal vez al hospital. ¿Cómo ver a una persona que te hizo daño? Y digo, hablando de eso, hablando de cosas no físicas, por ejemplo, una persona que te hizo daño en el trabajo, que probablemente porque habló mal de ti no ascendiste al puesto, o que probablemente una mujer se metió con tu esposo, te fue infiel el esposo, te divorciaste y entonces tienes esa herida. ¿Cómo ver a esa persona después de que te hizo ese daño? ¿Cómo hacer para quitar ese sentimiento?
Bueno, pues este es precisamente uno de los cómo que Jesús le dice a Luisa de cómo irnos desapegando del mundo interior, ¿sí? De este mundo exterior e interior, y cómo empezar a ver todo en Dios. Bueno, primeramente, antes que nada, yo no puedo ver al hermano, yo no puedo ver a Jesús en el otro, ¿sí? Dice, mírame a mí en el otro, si no lo veo primero en mi interior. Esto es importante, ¿sí? Jesús quiere habitar en mí. Mírame a mí primero que estoy en ti. Y todo lo que te hacen a ti, me lo hacen a mí, no te lo hacen a ti. Eso es la primera enseñanza que Jesús le va enseñando a Luisa, ¿sí? Okay. Es decir, si yo primero no veo que es Jesús quien está en mi interior, yo no puedo ver al otro que Jesús está en su interior. Okay. Primero lo tengo que reconocer en mí, dentro de mí. Por eso Jesús primero va enseñándole a Luisa, mira, estoy dentro de ti, ¿sí? Y todo lo que te hacen, porque Jesús va a invitar a Luisa, lo vamos a ver a lo mejor un poquito después, a vivir su pasión, a vivir su propia vida, porque esta es la vida divina, vivir la vida de Jesús en nosotros, pero en modo divino, ¿sí? Y Jesús, claro, nos va a ir compartiendo momentos de su vida, pero en minúsculo, no al grado como Él lo vivió, en minúsculo, nos lo va a ir compartiendo para unirnos a la misma vida de Jesús y hacer lo que Jesús no tuvo en su momento con las almas, acompañarlo y repararlo. Entonces, cuando Jesús le dice, mírame a mí en el otro, ¿sí? Mírame a mí en el otro, es porque primero yo ya miré que Jesús está en mí y el que lo va a ver en mí es Jesús. Va a ver Jesús, va a ver a su Jesús, ¿sí? Ok, sí. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando vio que lo lastimaron? Cuando vio que lo bofetearon, cuando vio que le dijeron que era hijo de un endemoniado, ¿no? Etcétera. ¿Qué hizo Jesús? Se vio a sí mismo en el otro. Y al verse a sí mismo, pues claro, reparó por el Jesús de todos nosotros, ¿sí? Es decir, reparó ese acto. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo en el interior? Amando, ¿sí? Amándolo. ¿Cómo? Pues tomó ese acto y como nosotros no podemos amar a Dios porque traemos vacíos, sí. Nuestro interior tiene vacío de Dios porque nosotros fuimos hechos para que Dios habitara dentro de nosotros. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. No hay más. Dios es amor. Entonces, Jesús lo que va a ir dando a esa alma para que pueda estar llena en su interior de Dios, va reparando ese acto con actos de amor. O sea que estamos faltos de amor. Claro. O sea, faltos de amor es igual a faltos de Dios. Sí, correcto, ¿sí? Correcto. Por eso Jesús lo primero que quiere hacer con Luisa es purificar su mundo interior, es decir, sanar sus heridas, vaciar todo lo que está ahí que no es de Él y depositar el verdadero amor para que ella pueda amar, como el mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Okay. O sea, primero es ese reconocimiento en el interior de Jesús para que Él pueda reparar ese acto del otro con el amor divino de Jesús, pero primero sabiendo que es Dios, es Jesús quien lo hace. Nosotros no podemos amar. Sí, correcto. Es Jesús en mí quien lo va a hacer, quien claro. lo va a reparar, quien va a ver al otro que necesita amor. Si me está ofendiendo porque él necesita amor.
Sí, claro, ¿Sí? claro. Ajá, exacto. Necesita a Jesús. Necesita a Jesús, sí, claro, ¿Verdad porque que? podrá tener sus heridas esa persona de alma, probablemente de infancia, y a veces nosotros no comprendemos eso, ¿no? Exacto. Vemos más en el daño que me hizo, Así ¿no? es. Y empieza esta parte de yo amo a quien me ama, o me porto bien con quien se porta bien conmigo, ¿no? Claro, hoy empieza nuestra mente, me hizo esto, pero se me las va a ver. Sí. Empiezo a hablar del otro. Como dijo un sacerdote, el hecho de que tú empieces a hablar con otra persona del mal que hizo otro, pero así en el sentido así como de mira lo que hizo acá, tú piensas que es desahogo. No, es revancha, es venganza. Sí, es cierto, correcto. ¿Por qué? Porque ya estás depositando en el otro Odio, el ¿no? odio hacia el odio hacia la otra y persona. se va multiplicando. Claro. En vez de multiplicar un acto bueno, estamos esparciendo el acto malo. Malo, ¿Sí? correcto, sí. Gracias, Carlita. La siguiente pregunta es, ¿por qué es necesario, hablabas de la purificación interior precisamente, y esta pregunta es esto, ¿por qué es necesario purificar el interior del corazón? Aquí nuestro Señor le da algunos puntos a Luisa como el aniquilamiento de uno mismo, es necesario el aniquilamiento de uno mismo, y le habla mucho de la soberbia, de no adjudicarnos nada en nuestro yo. Es decir, la soberbia sabemos que es un pecado capital, ¿sí? Que obviamente va en contra de la propia humildad, ¿no? Y muchas veces nosotros empezamos con, es que yo hice esto, yo hice lo otro, o yo tengo, hablando de lo que es la iglesia, yo soy ministro de la Eucaristía, y como que soy ministro y como soy el segundo casi del sacerdote, me tienen que obedecer todos, ¿no? Yo soy de liturgia, y como soy de liturgia, soy más que los demás feligreses que están ahí sentados, ¿no? En la banca. Hablando más o menos de ese tipo, y obviamente hablando también inclusive de las cosas del mundo, porque hablamos a veces de que queremos, por ejemplo, ¿no? En una empresa, yo quiero ser el jefe, ¿no? Yo quiero ese puesto, yo, para todo. En la escuela, yo quiero ser el mejor promedio, yo quiero ser el cuadro de honor, yo quiero titularme, yo, es decir, siempre, en la mayoría de las veces, las personas siempre andan pensando en yo. ¿Por qué el Señor aquí le dice a Luisa que quiere purificar el interior del corazón? Bueno, tú acabas de decir algo que es importante, que viene en los escritos, sobre esta purificación interior, que ya es la que estamos hablando. Y la purificación del corazón, bueno, sabemos que el corazón es la vida, ¿sí? Y cuando hablamos de vida, estamos hablando de que todos poseemos, pues, la vida de nuestra voluntad humana. Y Jesús le dice a Luisa, primero, que tenemos que aniquilar lo que da vida a esa voluntad humana. ¿Y qué da vida a esa voluntad? Nuestro propio querer, ¿sí? Cuando se refiere al aniquilamiento de la voluntad, Jesús no se refiere a quitarnos la parte humana porque quedaríamos muertos, ¿sí? Sí. Sino se refiere a esa parte que da vida a la voluntad, que es mi querer. El querer, cuando yo quiero algo, me muevo. Ok, sí. Pero normalmente nuestro querer, no normalmente, siempre, podemos hablar de una totalidad de actos, nuestro querer pues tiene el grado de soberbia. ¿Por qué? Porque siempre buscamos nuestro propio beneficio. Okay. Siempre estamos buscando sacar la cara, siempre estamos buscando tomar una decisión, pero primero con ventaja. Claro, sí. Es decir, todos nuestros actos que tienen el sello de nuestro querer, todos nuestros actos siempre tienen ese sombrerito de soberbia, ¿sí? Sí. El yo, el ego bien alzado, no el yo. ¿Qué dice Jesús? Si tu yo está elevado, pues yo no puedo entrar en tu interior. Correcto. ¿Por qué? Porque así como lo dice San Pablo, bueno, así como lo dicen las Escrituras, las Escrituras nos dicen, es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya, ¿sí? Lo dice, es bíblico. Sí. Entonces, bueno,
Una de las características y uno de los primeros pasos que va enseñando a Luisa es para que Jesús pueda entrar en nuestro interior, ¿en dónde se ubica? ¿En dónde se ubica la soberbia dentro de nuestras capacidades humanas? En la cabeza. En la cabeza, claro. Si tú te fijas. Sí. La soberbia está aquí. Sí. Porque la soberbia tiene que ver con nuestros razonamientos humanos. Es decir, para todo estamos justificando. Para toda acción estamos justificando que tenemos la razón. Ya sea porque otros lo dijeron, ya sea por nuestra soberbia de querer conocer. Por eso Jesús dice, los sabios y entendidos, qué difícil es que entren al reino de los cielos. Esto ha sido hecho para los sencillos y humildes. ¿Qué significa esto? ¿Que no estudiemos? No significa esto. Significa que nuestros razonamientos son tan duros que no puede entrar ahí Dios. Claro. Y para todo decimos, es mi mérito, no es el mérito de Dios. Pero cuando nos va mal, ya queremos ir a liberarnos, porque el demonio ya me está atacando. Pero cuando me va bien, es porque yo le eché ganas. Si te fijas, en nada está Dios, ¿sí? En nada está Dios. Entonces, lo importante aquí es que Jesús le va a ir enseñando a Luisa a purificar el interior, a ir quitando dentro de nuestras capacidades superiores, que son nuestros razonamientos, quitar que nuestro pequeño conocimiento de Dios, nuestras pequeñas razones de lo que es, que para nosotros es lo correcto, ¿sí? Jesús lo va a ir quitando. Okay. Jesús lo va a ir quitando para que Él pueda manifestar su voluntad y pueda poner su propio querer. No es lo que tú quieres, es mi querer el que quiero que esté dentro de ti. Ok, sí. Y la siguiente pregunta, Carlita, es relacionada precisamente a esto también. Es decir, nuestro Señor le dice a Luisa qué es la humildad y que debe practicarla además, ¿no? Precisamente por esta parte de purificar el interior del corazón. Pero aquí, ¿qué podríamos decir que es la humildad? ¿Por qué lo pregunto? Porque hay personas que dicen, no, es que para ser humildes, pues no hay que gritar, por ejemplo. Para ser humildes tienes que andar con cabizbajo, ¿no? Porque no puedes agarrar y alzar la mirada porque ya se nota tu soberbia. Ese tipo de cosas, ¿son correctas? O en sí, ¿qué es la humildad? Porque leyendo, por ejemplo, algunos tomos un poquito más adelante, el Señor, si no mal recuerdo, para que me corrijas por si estoy mal, le menciona algo de que la humildad es conocerse a sí mismo. ¿Es correcto? Sí, ciertamente. Bueno, hemos confundido nosotros lo que es humildad, humillación, estas palabras que son evangélicas, ¿sí? Con sometimiento, con cabizbajos, con dejar que me hagan lo que quieran, etcétera, ¿no? Ajá, sí. Y viene el psicólogo y te dice, no, eso no es de... bueno, sí. Cuidado con esto, ¿sí? Sí. Tú acabas de decir una palabra clave, el conocimiento de uno mismo. Y el conocimiento de uno mismo se aterriza en una palabra, en reconocer que soy nada y que Dios es todo. ¿Sí? Sí. Ese es el acto de humildad, de humillación más grande que está buscando Jesús en el alma. ¿Qué significa el reconocernos? Un alma que reconoce su nada. Un alma que reconoce su nada es aquella alma que sabe que no puede dar un paso si no llama a que lo haga en ella la voluntad de Dios, ¿sí? Que no puede tomar una decisión si no llama a la voluntad de Dios a que lo tome en ella. Es decir, se reconoce que por sí misma no puede caminar, no puede hablar, no puede mirar, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque se da cuenta que todo lo que ella hace, pues está vacío de amor. Claro. Entonces, un alma que va entrando en la humildad, que va entrando en esta virtud, porque Jesús es la humildad,
va haciendo suyo este llamamiento de ir llamando y reconociendo que ella es nada, que ella puede dar a Dios una gotita de amor en el mar de su amor, que nunca lo va a igualar, y que es necesario arrojar esa pequeñez en su mar de amor para vivir la plenitud. ¿Cómo Jesús nos dice que practiquemos la humildad? ¿Sí? Primeramente, interiormente, reconociendo constantemente, soy nada, Dios es todo, ven a hacerlo todo en mí. Okay, ¿sí? Porque yo hago todo mal, ¿sí? Ven a hacerlo en mí. Porque yo para pronto hago algo y ya me adjudiqué el mérito a mí, ¿sí? Sí. Entonces, cuidar esa parte. Okay. Otra de las cosas que Jesús le empieza a decir a Luisa de cómo ir practicando la humildad, Jesús va asociando la humildad con la simplicidad del alma. Un alma simple, un alma sencilla, es aquella en que va quitando aquellos gustos propios, y si a ella la ponen, vamos a suponer, con gente, lo vive en Jesús. Si ella la ponen aislada, lo vive en Jesús. Si a ella le dan un pastel, lo vive en Jesús. Si a ella le dicen ahora no comes pastel, lo vive en Jesús. Es decir, a donde la mueva, ella vive la plenitud interior. Eso es un alma simple, sencilla, humilde. Nunca está con esas atribuciones. Yo esa silla no, yo ese lugar no, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús va asociando con la simplicidad del alma, que la puede mover a donde quiera, porque es su querer quien la va moviendo. Entonces se va viviendo la humildad. Si ahorita, por ejemplo, me puso a un compañero que en el trabajo, que a lo mejor es un compañero que le falta a Dios plenamente, ¿sí? Que ofende a los demás, etc. Ahí Jesús me quiere viviendo en mi interior la plenitud, me quiere plena y feliz, pero claro, con ese testimonio de amor, en donde vamos a reparar en todo a Jesús. Ahí me quiere. Si ahora me quiere con personas rodeadas, buenas, muy católicas, perfecto. Pero Jesús me va moviendo. Claro. Porque esa es la parte de la humildad, donde Jesús quiere a un alma simple, donde Él la pueda mover a donde quiera, porque es Jesús en ella quien la va a llevar a una misión distinta en el interior, para repararlo, para amarlo, que donde sabe que hay un alma con carencia de amor, ahí la quiere a lo mejor para darle la correspondencia que ella no le da, etc. Claro. Oye, Carlita, y por ejemplo, para las personas que probablemente nos están escuchando y que en su momento pues fueron ateos, ¿no? Porque puede pasar eso, ¿no? Es decir, yo fui ateo y a través de, digamos, no sé, hablando de los profesionistas, ¿no? Que de repente en la escuela pues se enseñan mucho lo que es filosofía, como que apartarte de las cosas de Dios, y precisamente para mí este es un sistema donde te llevan mucho a ser soberbio. ¿Por qué? Porque tú te titulaste no gracias a Dios, gracias a tus méritos. Tú eres el jefe de la empresa multinacional tal por tus méritos. Dios no te hizo el examen, ¿no? Fuiste tú, fueron tus noches de desvelo, fueron tu constancia en la escuela, fue tu dedicación, fueron tal vez los golpes del padre o la madre, y las marcas todavía las tienes en la espalda, ¿no? Es decir, a una persona así, ¿cómo poder ayudarla? ¿No? Porque, por ejemplo, tal vez nos puede estar viendo alguien que se convirtió, ¿no? Y que pasó por eso y dice, sí, yo me adjudicaba todo. Para mí Dios no existía. Yo fui jefe por mis méritos. Yo logré esto por mis méritos. Yo logré la santidad por mis méritos. Exacto. Para que no vayamos tan lejos. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo se le ayuda? ¿Cómo Jesús le podría dar un consejo a través de la divina voluntad para poder decir, ok, fuiste tú esto, puedes corregir? Hay un tema hermosísimo dentro de los libros de cielo, los primeros libros, en el 2 lo vamos a ver más, que es el tema de la gracia. Jesús le va diciendo a Luisa que nosotros nos movemos por la gracia de Dios. Imagínate, nuestros movimientos, o sea, Dios ha depositado esa partícula de amor
esa partícula de gracia para que nosotros tengamos vida. O sea, nosotros no tenemos vida por nuestra buena alimentación, porque vamos a correr al parque, porque no, sino nosotros tenemos vida por gracia. Entonces, cuando vamos descubriendo que nuestros movimientos son todo por gracia de Dios, entonces ahí viene la enseñanza de purificar el interior. No eres tú, es Dios quien está actuando en ti. Ahora, si nosotros nos vamos a las horas de la pasión y descubrimos en la hora de cuando Jesús se va encontrando con la cruz y la brasa, Él dice algo bellísimo. Dice, cruz santa, cruz adorada, finalmente te abrazo. En fin, ¿no? Dice ahí algo, una oración bellísima. Pero también dice que la cruz que Él abrazó es la cruz de los atletas. La cruz de los estudiantes, la cruz, es decir, es la cruz que vivió Cristo. Claro. La que la que te lleva dizque al mérito de haber adquirido un título, Sí. es la cruz que llevó Cristo. ¿Sí? Sí. O sea, no fuiste tú, sino que tú hiciste tuya ese esfuerzo de Cristo para poder llegar aunque sea ese logro humano. Claro, sí. Pero fue Cristo quien ya lo hizo. Porque finalmente, obviamente nosotros que ya estamos, digamos que en este tema de conversión, de aprendizaje y de conocimiento de Dios, sabemos que sin Dios no, como dices tú, somos nada, porque es el que nos da los dones, las virtudes, los carismas. Aunque sea humanos, todo. Claro. Los méritos humanos, o sea, no son por ti mismo, es porque Cristo ya te compartió el mérito de su cruz para vivirlos. ¿Qué es lo que pasa? La divina voluntad nos enseña que tenemos que reconocer a Cristo en nosotros, que reconocer que todo lo que vivimos es por mérito de Él y nosotros lo único que hacemos es unirnos a ese mérito que Jesús ya nos justificó ante el Padre. Es todo lo que tenemos que hacer, o sea, no somos nosotros, es el camino que Jesús nos ha dado para unirnos a esa cruz. Y esto nos lleva a entender esto. En donde quiera que nosotros hayamos nacido, en una familia disfuncional, en una familia muy amada, en un contexto de guerra, donde sea, saber que Jesús ya vivió nuestra vida, ya la vivió. Lo único que tenemos que entrar es en Él para vivirlo en Él y saber reconocer cómo Jesús vivió esa circunstancia que a mí me toca vivir ahora dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para vivirla con el triunfo de Cristo y extender estos méritos de Cristo a todas las almas en lo que me toca vivir. Okay. Eso es lo que nos ayuda a descubrir la divina voluntad. Sí, claro. Y es maravilloso porque ya no vas solo en la vida, sino es Jesús quien ya lo hizo en ti y que vamos unidos y fundidos juntos en esta situación de vida que nos está compartiendo Jesús. Ok, sí. Y Carlita, para terminar esta primer parte de esta entrevista, porque son varias preguntas, pero me gustaría... Vamos a una segunda parte de volumen 1. Sí, claro. Mira, esta parte creo que va ligada, obviamente, ¿no? De aquí va ligado porque cómo Jesús habla de las culpas. También es una parte de ahí, creo que va relacionado a esto. Seamos, digamos, conversos, o digamos personas que desde un principio tuvieron una formación cristiana, que hasta cierto punto han estado siguiendo a Dios desde pequeños, siempre generalmente una persona pues sabemos que tiende a caer al pecado, ¿no? Que trata de seguir a Dios y dice, híjole, hoy caí. Y probablemente en un pecado mortal, que son los que más duelen al alma. ¿Cómo puede uno dejar de sentir culpa? Porque Dios le dice a Luisa, no quiero que sientas culpa, yo ya te perdoné tus pecados. Es decir, obviamente cuando uno le falla a Dios, hay que ir a la confesión, ¿no? Al sacramento de la confesión. Pero muchas veces, por dar un ejemplo, una madre que
abortó y pues prácticamente le quitó la vida a su hijo, ¿no? Por desconocimiento, porque la presionaron, porque la obligaron probablemente, por lo que sea, por su propia voluntad. Se confesó, pero después de confesarse, ella siente intranquilidad. Por dar un ejemplo, ¿cómo ayudar a la persona que bajo su pecado tiene ese remordimiento y dice, híjole, ya me confesé, pero sigo, o sea, tengo eso aquí en la mente? ¿Cómo quitarle la culpa? Bueno, ciertamente Jesús dice que olvidemos nuestras miserias. El primer acto que Jesús le dice a Luisa es: entrégamelas. ¿Sí? ¿Y qué significa entregarle? Porque eso es entregar nuestro querer, es entregar nuestra voluntad a Dios. Lo que más le agrada a Dios es esto, que nosotros le entreguemos nuestra vida pasada, sea como haya sido el matón más terrible de todo el mundo. Dice, entrégame tu vida, entrégame tus miserias. Por eso Jesús le dice a Luisa, eres muy mal negociante, ¿verdad? Tú me dices que yo te entregue mis miserias y tú me estás entregando tus tesoros, ¿sí? Y ciertamente así es Jesús. Claro. Primer acto, entregar. Si en mí no está entregar lo que está dentro de mí, Jesús no puede actuar como un segundo momento. ¿Y qué es lo que después viene? Viene que Jesús nos va a ir enseñando a vivir en el eterno presente. Por eso Jesús le dice a Luisa, si tú estás ensimismada en pensar en tus miserias, en tus culpas, en todo tu pasado, yo no puedo entrar en tu interior. ¿Por qué? Porque no me las has dado. Tú las tienes tan apapachadas que las recuerdas continuamente. Y el hecho de recordarlas continuamente, pues te lleva a la culpa. Dice, la culpa es buena, dice Jesús. Y lo decimos en la Santa Misa, por mi culpa, por mi culpa. Dice, es buena, dice, pero no es suficiente para poder llegar a la santidad. ¿Por qué? Porque yo reconozco mi culpa, pero si no se la doy a Jesús, si no le doy ese pasado, si no le doy mi voluntad, si no le doy mi querer, ¿qué voy a hacer? Voy a apapachar mi culpa y la voy a seguir teniendo en mi corazón. Y entonces mi interior todavía sigue con esa falta de amor, reconociendo mi pecado y no reconociendo la gracia de Dios en mí. Claro. Entonces, primer acto, entregarlo, sabiendo que Dios ha tomado todo y que dices, aquí está, te entrego mi pasado, quiero un cambio de vida total dentro de mí. Tú sabes que traigo heridas en mi interior, pero te entrego esto, Señor. ¿Y qué significa entregar? Entregar significa que en tu interior, porque es purificación del interior, cada vez que te llega, porque te va a llegar sí, el claro. recuerdo de la culpa, Sí. y nos va a llegar a través de signos sensibles, ¿sí? Que mira aquella silla donde se sentó fulanito de tal y me hizo esta proposición que abortar, por ejemplo, Claro. ¿no? O te llega, viste el lugar donde ocurrió el hecho, ¿no? Sí, es claro. decir, a través de signos externos, Sí. te van a llegar esas voces y te van a decir, acuérdate de tus miserias. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar en tu interior? Si tú quieres aceptar esas voces, van a entrar dentro de tu corazón, en tu querer, y tu querer va a decir, te apapacho culpa, y sí, culpa mía, soy una miserable. Entonces, ¿qué hiciste? En vez de traer la gracia, traíste la oscuridad dentro de ti y volvió otra vez esa inquietud. Claro. Entonces, ¿qué hay? Va a haber voces exteriores, ¿sí? Y la potencia que el don de la divina voluntad nos va a ir dando y nos va a ir enseñando Jesús es trabajar el interior a través del pensamiento. Por eso la soberbia se ubica aquí, mis razones, mis miserias, mi, ¿sí? Sí. Jesús dice, quítate tu mí, todo lo tuyo. Y ahora en tu pensamiento voy a estar solo yo, ¿sí? Solo Jesús. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar?
Entra eso, quiere entrar, y tú dices en tu interior, yo ya le entregué esto a Jesús. Ya no tienen permiso de entrar a mi corazón porque ya le entregué esto a Jesús. Y repite, soy nada. Dios es mi todo. Y empiezas a vivir tu acto presente. ¿Qué significa vivir el acto presente? Te desapegas de esa interioridad y empiezas a vivir el presente en Cristo, donde empiezas a lo mejor si viste el lugar donde ocurrió el hecho, a reparar y decir, Jesús, mando tu sangre preciosa a todos los que, ¿verdad? Para lavar, reparar, etc. Te amo en ese acto, Jesús. Te alabo, te adoro y te bendigo. ¡Fum! Se va. ¿Sí? Claro, sí. Porque estamos viviendo el presente que Jesús nos está dando en la situación que se vino. Y ya no me fui a mi pasado que ya no existe. Ya no apapaché mis culpas interiores. Claro. Por eso Jesús dice, vive tu eterno presente en mí. Y que tu pensamiento ya no esté la culpa, porque si está la culpa, pues ya no estoy yo. O está ella o estoy yo. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, pues... Y perdón, sí, perdón Carlita, esa explicación que nos diste para mí es muy, muy buena y nutritiva porque a veces las personas no saben, ¿no? Es decir, tienen ese dolor y ¿cómo le hago, no? Y se van con el psicólogo o se van con la amiguita porque la amiguita es como mi directora casi espiritual, ¿no? La que me escucha, la que me aconseja y al final pueden estar 20 años así y la culpa la siguen teniendo. Entonces, lo que te quería preguntar es, hablabas de entregar la culpa, ¿no? La culpabilidad de lo que hicimos. No del pecado ya, sino el simple remordimiento, ¿no? De la acción. Entregarlo se podría decir que a través de la oración, a través, por ejemplo, de las visitas al Santísimo o delante del Sagrario. Y a través de, sí. Claro. O yo estoy aquí en mi habitación sin ninguna imagen probablemente porque a veces como que la persona tiene que ver forzosamente, no sé, la imagen de la Virgen María o de nuestro Señor Jesús o de un ángel como para que piense que somos escuchados. Eso puede ser a través de, por ejemplo, estando en mi habitación. ¿Cómo sería o dónde sería esa entrega de culpas a nuestro Señor? En cualquier lado, Eddie. Porque en cualquier lado, miren. Es importante que nosotros no dejemos la visita al Santísimo, de rodillas ante el Santísimo. ¿Por qué? Porque estamos iniciando este don, ¿sí? Sin embargo, como Jesús, este don es en el interior, entonces nuestra capilla exterior, por ejemplo, va a haber muchas personitas que a lo mejor no pueden ir al Santísimo. ¿Por qué? Porque a lo mejor están en cama, están enfermas. Y saber que lo principal que Jesús quiere trabajar es nuestra capilla interior. Una capilla interior donde está ahí verdaderamente también Jesús, ¿sí? Y que no lo he reconocido en mi interior. Y es el primer acto que tenemos que hacer, reconocer que Jesús está en mi interior, ¿sí? Sí. Entonces, el primer momento, como dicen las Escrituras, es entra a tu cuarto, echa la llave, cierra tu cuarto, y habla con tu Padre en lo secreto. ¿Qué significa eso? No literalmente echar la llave, no, sino que significa entrar en tu interior, echa la llave en tu interior para que no entre nada exterior y habla con tu Padre en lo secreto. Esta es la mejor capilla que podemos tener interiormente sin dejar el Santísimo para los que podemos ir. Claro, ¿sí? Claro. Ok. Y pues bueno, Carlita, vamos a terminar con esta primer parte de preguntas del volumen 1. Vamos a tener la parte 2 y probablemente hasta tercer parte porque es muy interesante todo esto, además de que todavía nos falta abordar algunos temas más. Carlita, hubo retiro de Divina Voluntad para laicos, ¿es correcto? Sí, fue el último fin de semana, fue 29, 30 y 1 de septiembre, fue un retiro muy bonito, se llamó Mi Nazaret, se trató de cómo vivir en mi familia la Divina Voluntad. Y precisamente, ¿cuándo podremos invitar? Por ejemplo, ya ahorita es prácticamente fin de año, quiero suponer que ya no va a haber otro retiro para este año, ¿sería para el año que viene? De laicos no, pero
dentro del siguiente año, si Dios nos presta vida, tenemos pensado, normalmente se hacen como a finales de enero, el primero, y el otro es otra vez hasta septiembre, finales de septiembre, son los dos de laicos, pero por ejemplo para los que viven aquí en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos muchos retiros itinerantes. ¿Qué son retiros itinerantes? Como nuestra tarea es misional, es de misión aquí en la arquidiócesis, vamos nosotros a las diferentes parroquias a nivel decanato de nuestra arquidiócesis a dar un pequeño retiro, breve retiro, completamente gratis para los que no puedan pagar un gran retiro, como estos que acaban de pasar. Para dar estos pequeños retiros en las parroquias, se hace una breve introducción para la gente que no conoce Divina Voluntad y luego se da un tema de acuerdo al tiempo litúrgico, pero desde la Divina Voluntad. Son retiros muy ricos que ha traído mucho interés tanto de los laicos de diferente parte de la zona como de los sacerdotes. ¿Sí? Los sacerdotes están conociendo esto, saben que a través de la arquidiócesis pues todo está en orden y ellos están aceptando ya grupos de Divina Voluntad en parroquiales. Entonces, bueno, sabemos muy bien que esto es un don que se vive en el interior, pero si nosotros vamos construyendo esta parte formativa también dentro de las parroquias para que vaya permeando después a todos los ministerios, porque este es un don para todos, no es exclusivamente para un movimiento laical, entonces pues la iglesia va dando pasos, ¿no? Y esto es maravilloso. Entonces también se les invita a todos los que gusten, y los flyers igual se mandan para los retiros itinerantes. Nuestro siguiente retiro itinerante va a ser en Cuquío, Jalisco, que pertenece a la zona también, a la arquidiócesis. Carlita, perdón, y el flyer, ¿dónde te pueden encontrar la información? ¿Página de Facebook, canal de YouTube? Tenemos una página de Facebook que se llama Soles del Divino Querer. Ahí también hay en YouTube, ahí se suben algunos de los retiros también itinerantes y el retiro también de la familia de mi Nazaret. Ahí estuvo precioso ese retiro. ¿Lo vas a subir al canal? ¿Soles del Divino Querer? Lo voy a subir al canal. Sí. Y bueno, lo vamos a subir porque es otro compañero que también nos ayuda en esta tarea. Y bueno, pues ahí van a ver ustedes testimonios de familias, que ya están viviendo, que están enseñándole a sus hijos su antes y su después en la familia, de cómo vivían antes y cómo después con la conocer divina voluntad. Oye, eso es algo precioso. Muy bonito, sí, quiero suponer que es muy bonito, porque eso es lo que, bueno, la verdad es la finalidad, ¿no? De conocer divina voluntad, que qué mejor que el padre, la madre de familia, que nos pueden estar viendo, digan, ok, a mí me interesa y yo quiero vivir divina voluntad y quiero enseñarle a mis hijos. ¿Por qué? Porque sabemos que ahorita pues la humanidad como que en general pues sí, ¿no? Ha perdido la fe, como que ya no quieren seguir a Cristo, y creo que esto de divina voluntad para mí es algo muy, muy importante, muy importante. Claro, pues es el advenimiento del reino. Claro. Ante tanta oscuridad, sabemos que, como Jesús le dice a Luisa, mientras unos están sembrando la era del terror, del horror, con guerras, con todo, dice, yo estoy sembrando al mismo tiempo una era de amor y de paz que va a resurgir. Y va a ser la guerra más hermosa, ¿no? Que Jesús está haciendo. Claro. ¿Qué es esto? La divina voluntad, donde va a resurgir todo. Después de que el hombre quiere destruir, Jesús está sembrando al mismo tiempo, está en silencio, como estas plantitas que van enraizando, que se ve una plantita así, pero su raíz ya muy profunda, así va creciendo en estos momentos la divina voluntad. En silencio va surgiendo en nuevas familias, nuevos jóvenes, adultos, pero nadie sabe
no se escucha tanto. Claro, sí. No sí, se sí. ve, ¿verdad? Sí. Se ve más lo otro. Sí, lo otro, que ahorita ¿verdad? la guerra con Israel, guerra, etcétera, el demonio, ¿no? que aquí, que allá, y que Que bueno. apostasía y Sí, etcétera. brujería, etcétera, ¿no? Se ve, se escucha todo eso, pero en silencio está creciendo la plantita de Dios, ¿no? Cierto. Entonces sumémonos. Sí, sí, pues miren, hermanos, a una esto. invitación a esto, al retiro, para que vean, para los que no pudieron asistir, ya lo comentamos, si Dios nos los permite, estaremos anunciando los próximos retiros para laicos, para que puedan asistir ustedes también, y pues bueno, la invitación es a comprar los libros de Divina Voluntad, para que tengan los tomos completos, empecemos a nutrirnos, leyendo primero obviamente y después poniendo en práctica, ¿correcto? Claro. O si podemos ir leyendo y poniendo en práctica, qué mejor, ¿verdad? Eso es lo ideal. Bueno, hermanos, pues fue un gusto haber aquí estado contigo, Carlita Lombardi, con la audiencia. Esperemos que les haya servido, para mí. que les haya servido esta plática y pues bueno, nos estaremos viendo para una segunda parte. Que Dios les bendiga.